Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente estaréis ya un poco cansados, sobre todo después de Navidades, cuando va a llegar el verano, etcétera, etcétera, de ver gran cantidad de nuevas dietas milagrosas que te ayudan a perder peso, que la ha probado fulanito y le ha ido de maravilla, etcétera, etcétera. A mí personalmente no me acaba de gustar mucho hablar de dietas para perder peso, por una razón muy sencilla, porque cada persona es un mundo y lo que para una persona puede ser bueno, para otra no lo puede ser tanto. Por eso en este canal hablaremos de alguna dieta, pero no va a ser el focus del canal. Pero lo que sí que podemos hacer, y esto os va a ser tremendamente útil para cualquier tipo de dieta, seguir un consejo que os voy a explicar para que sepáis si la dieta va a ser buena o no para perder peso, para que valoréis, que le preguntéis a la dieta de verdad si os va a ayudar con vuestro problema de sobrepeso, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo explico. Mirad, antiguamente, para valorar si una dieta podía ser más o menos efectiva a la hora de perder peso, lo que se hacía, y lo hacíamos todas las personas que tenemos algún tipo de relación con la tecnología de los alimentos, en mi caso como microbiólogo, pero bueno, los tecnólogos y demás también, era preguntarle a la dieta cuántas calorías nos iba a dar. Hacíamos un sumatorio y, por otro lado, pues el médico te decía, pues si esta dieta me dicen los de los alimentos que tiene estas calorías y yo sé que usted necesita diariamente por su trabajo, por su edad, por su estado de salud, etcétera, X calorías, evidentemente usted debe ingerir diariamente menos calorías de las que va a necesitar y de esa manera pues poco a poco con el tiempo usted irá perdiendo peso. Esto sigue siendo cierto, no quiere decir que esto haya desaparecido y ya no sea verdad, pero hoy en día lo más adecuado es no solamente fijarse en las calorías, que también es importante, sino ir un poquito más allá, preguntarnos sobre el índice glucémico que nos va a aportar la dieta. Y os preguntaréis, ¿y qué es esto del índice glucémico? Pues os lo explico, lo vais a entender enseguida y a partir de ahora es en lo que más os tenéis que fijar antes de empezar cualquier tipo de régimen. Básicamente el índice glucémico o la capacidad glucémica de un alimento y de una dieta en general es un término que se acuñó ya en el año 1981, no es algo nuevo. Se definió por el doctor Jenkins, un investigador estadounidense, y básicamente este índice nos da idea de qué va a pasar con los hidratos de carbono que ingerimos con la dieta. Sabéis que en toda dieta o en toda alimentación en general tenemos hidratos de carbono, proteínas y lípidos, las grasas. Pero los hidratos de carbono son, digamos, los más puñeteros. ¿Y por qué son los más puñeteros? Porque digamos que cuando tú tomas un alimento con hidratos de carbono, estos pasan a sangre muy rápido y de golpe sube el nivel de glucosa en sangre. La glucosa, aunque la utilizamos para alimentarnos, no debe estar en sangre. Para el organismo, si hay mucha glucosa en sangre, esto no es bueno. ¿Y qué hace el organismo para bajar esos niveles de glucosa? Manda órdenes al páncreas para que produzca una hormona conocida como insulina. Sale la insulina del páncreas y se incrementan en sangre los niveles de insulina y esta insulina coge de la manita a la glucosa y la mete en el interior de las células y ya luego en el interior de las células esta glucosa pues se transforma o se almacena en forma de lípidos también, grasas, proteínas o lo que sea. Bien, hasta ahí de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que interesa en toda dieta? En toda dieta lo que más nos tiene que preocupar, aparte de la caloría, es saber qué va a pasar con los hidratos de carbono que van a estar presentes en cualquier dieta. Ahora me diréis, pues en las dietas disociadas no. Las dietas disociadas o las dietas keto y demás lo que hacen es hacer que durante un periodo largo de tiempo, a lo largo del día, tú no ingieras ningún alimento, de manera que los niveles de glucosa en sangre prácticamente se reducen al máximo y el páncreas no produce insulina. De manera que cuando tú comes, en la dieta, quieras que no, van a haber, por más que lo quieras, un cierto nivel de hidratos de carbono, no se produzca un elevado pico de glucosa. De manera que el organismo no tenga capacidad de almacenar lo que come. Por lo tanto, te va a ayudar
y mucho a perder peso. Entonces sería, a grandes rasgos, lo explicaremos con más detalle en otros vídeos, lo que suelen hacer estas dietas. Pero luego están todas estas otras dietas milagrosas o pseudo-milagrosas que básicamente se apoyan en algún tipo de alimento y os tenéis que preguntar siempre el índice glucémico del alimento. Esto es fundamental. Y elegir siempre aquella dieta con menor índice glucémico y que más os adapte a vuestros gustos y necesidades. A partir de ahí, calorías, índice glucémico. Muy importante, porque las calorías os darán un poco la idea de también los niveles de grasa y proteína que puede tener esa dieta, pero sobre todo el índice glucémico te va a dar una idea muy clara de cómo tu organismo va a aprovechar esa dieta, es decir, qué capacidad va a tener de verdad ese organismo, ese alimento, de hacerte ganar peso. Ya sé que parece un poco raro o un poco retorcido, pero es así. Fijaros siempre, preguntarle a la dieta o a la persona que os aconseje un determinado tipo de dieta sobre el índice glucémico que os va a aportar los alimentos de esa dieta. Y en función de ese índice glucémico, os vuelvo a decir, elegir siempre aquella dieta con índice glucémico más bajo. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.